Familia Benecer, hermanos y amigos, bendiciones. El apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta a los hermanos que están en la dispersión o en la diáspora, en el capítulo 2, versículos 24 y 25 nos dice de la siguiente manera: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de vuestras almas. Cristo, nuestro sustituto. El tema para el día de hoy. El apóstol Pedro, desde el versículo 11 de este capítulo, nos está exhortando a vivir como hijos de Dios. Y específicamente nos habla de la palabra doulos, siervos o esclavos del Señor. Y nos está motivando al crecimiento de acuerdo al conocimiento de la gracia que tenemos nosotros. Él utiliza un elemento que Dios permite en nuestra vida para ayudarnos a parecernos más a Jesucristo. Y ese elemento es el sufrimiento. Aquí, en este contexto, no está hablando del sufrimiento que produce el perder un hijo, no está hablando del sufrimiento que produce el perder a un ser amado, ni el perder una fortuna o quedar en una situación económica lamentable o estar sin trabajo, y mucho menos de aquellos sufrimientos que vienen como consecuencia de nuestros pecados. Recordemos, mis amados hermanos, que nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios perdonador, ayudador, pero que el pecado siempre, en cualquiera de sus facetas, trae consecuencias que muchas veces son dolorosas y que hay que sobrellevarlas hasta que Dios tenga misericordia y nos ayude a superar muchas de aquellas situaciones en las cuales nosotros le hayamos fallado y en las cuales Él también quiera restaurarnos. ¿De qué está hablando entonces? ¿De qué clase de sufrimientos? El Señor está diciéndonos a través del apóstol que hay sufrimientos que tratan con nuestro carácter. Y esos sufrimientos son lo que aquellas personas nos hacen en momentos determinados que hacen doler nuestras almas. Y entonces la exhortación es a que nosotros podamos amar y soportar a aquellas personas y que sometidos a ellos, aun aquellos que no conocen al Señor, y menciona a los gobernantes, menciona al rey, menciona a los amos que son difíciles, y entonces nos dice que cuando nos sometamos lo hagamos para agradar al Señor. Nos presenta Pedro un ejemplo que es realmente hermoso. El ejemplo, el referente más grande de todos los ejemplos y referentes de la aflicción, aunque podamos encontrar en algunas partes de la Escritura hombres que sufrieron de una manera inimaginable por causa de su fe, como el caso de Job, quien Santiago nos dice a nosotros que él era ejemplo, él y los profetas, de aflicción. El libro de Proverbios también nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas nos ha de librar el Señor. Pero el modelo por excelencia es el Señor Jesucristo. Y hay una frase maravillosa, y es aquella frase donde el apóstol nos invita a que sigamos las pisadas del Señor Jesucristo en este tema. Indudablemente nunca haremos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nunca sufriremos como Él sufrió por nosotros, pero sí nos reconforta el saber que somos comprendidos y reconfortados por el Señor en cada una de nuestras pruebas y luchas. Y el versículo 23 termina diciéndonos que el Señor, mis queridos hermanos, nos dio un ejemplo tal que Él no respondía a los ultrajes cuando a Él lo ultrajaban,
ni padecía cuando a él lo amenazaban, sino que él encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, cosa que nosotros debemos hacer también en todos los momentos de nuestra vida. Llevar cada una de las situaciones que vivamos al Señor y dejar que Él sea nuestro defensor, que Él sea nuestro abogado, que Él sea nuestro mediador en medio de todas las situaciones. Pero ya el versículo 24 y 25, mis queridos hermanos, está hablándonos de una de las grandes doctrinas que encontramos en la Escritura y que indudablemente tienen que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Oh, riqueza insondable que tenemos en el Señor. Y esta doctrina es la doctrina de la sustitución. Aquí Pedro, muy seguramente, para darse a entender y para que los hermanos también comprendieran la magnitud del sufrimiento y del ejemplo y de la obra de Cristo, remonta su enseñanza a un día conocido como el día de la expiación, y ellos lo llamaban como el día del Yom Kippur, que aparece en el libro de Levíticos capítulo 4. Expiación significa cubrir, no significa cancelar. ¿Y qué era lo que hacían en ese día? El sumo sacerdote una vez al año tomaba un cabrito, el primogénito de un rebaño o del rebaño, sin defecto, sin mancha, y ponía sus manos sobre aquel animal. Era el día en que él confesaba todos los pecados del pueblo y los cargaba simbólicamente sobre aquel cabrito. Y luego de hacer este acto, lo enviaban al desierto para que el animal vagara hasta morir allí en ese lugar. Esto lo hacían cada año. Pero este acto simbólico, mis hermanos, este ritual, no resolvió nada. No quitó el pecado del pueblo de manera permanente. Era el venir del Señor Jesucristo lo que Pedro quiere llevar a la iglesia, a los hermanos, que cambió el ritual y el símbolo por la sustancia. Pedro nos enseña que el ejemplo de Jesús no fue en vano, es de incomparable valor. Pedro resalta los sufrimientos de Cristo en los que vemos su mansedumbre y admirable entereza al recibir los golpes de la injusticia. Al sufrir, fue más allá que darnos simplemente un ejemplo que debemos emular. El Señor hizo algo que ningún otro podría haber hecho y en lo cual nunca puede ser imitado. ¿Y qué fue lo que hizo? De acuerdo a lo que hemos leído, de acuerdo a lo que Él nos está enseñando, en primer lugar, Cristo fue nuestro sustituto voluntario. En segundo lugar, el Señor Él dio muerte al pecado y nos justificó. Y en tercer lugar, nos rescató y nos trajo a Él. Teniendo en cuenta las palabras del Señor, inspiradas a través del apóstol Pedro, miremos detenidamente esta obra inigualable en favor nuestro, en favor tuyo, mi hermano, mi amigo, en favor mío, en favor de toda la humanidad. En primer lugar, Cristo es nuestro sustituto voluntario. ¿Cómo nos dice el apóstol que hizo esta obra? Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. Es decir, nadie lo obligó. No fue algo forzado. Fue algo donde, habiendo amado y amado de una manera especial y amándonos todavía y nos amará hasta el final porque Dios es amor, fue el Mesías escogido por Dios. Fue la manifestación de amor más grande del Padre para con la humanidad. Cuando Juan escribe el Evangelio en el capítulo 3, versículo 16 nos dice, porque de tal manera, mira cómo lo expresa, la forma, la fuerza que le da, la intensidad. Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solamente nos dice eso, sino que el versículo 17 dice,
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo se pierda, sino para que el mundo sea salvo por él. Es el acto voluntario de nuestro Dios amado, del Señor Jesucristo. Él, mis queridos hermanos, se convirtió en el sustituto de todos los pecadores. La condenación estaba para ti y para mí. Tú y yo deberíamos haber sido colgados en un madero. Todo lo que eran los horrores del infierno estaban preparados para nosotros y aún están preparados para aquellos que no conocen a Jesucristo y que le rechazan y pasan a la eternidad sin Él. Pero el Señor tomó el lugar y dijo: yo voy en lugar de ellos. Cuando leemos nosotros y cuando nos damos cuenta cómo se despojó a sí mismo, el apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los Filipenses, versículo 5 del capítulo 12 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y escucha lo que sigue: sino que se despojó a sí mismo, algo voluntario, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nos habla de la encarnación, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se despojó a sí mismo. Esto es algo inmenso, esto es algo grande para la vida de cualquiera de nosotros. Pedro nos sigue diciendo a nosotros, mis hermanos, que no solamente Él llevó nuestros pecados, sino que los llevó en su cuerpo. Cuando leemos la primera carta que escribe el apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 2 nos dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando tú vas y lees el Evangelio de Juan, el capítulo 1, y yo lo leo en el versículo 39, Juan presenta a Jesús como: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es sobre su cuerpo que Él ha llevado todo lo que tú y yo merecíamos en nuestras vidas, en nuestras almas. El Señor sufrió nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. El libro de Isaías, muchos años antes de la venida del Señor Jesucristo, en el capítulo 53, versículos 4 en adelante, el profeta Isaías ve al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miremos por un momento cómo lo está describiendo acá, porque el leerlo impacta nuestras almas más que el escuchar de otros, porque acá en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es impresionante que el mismo Señor, los profetas y todo el Nuevo Testamento nos hablan a nosotros de las heridas, de las formas en que el Señor llevó todo este acto, todos estos sacrificios, todos estos sufrimientos. Él no solamente llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, sino que se establece algo más. Y esto sí es algo realmente fuerte, hermanos míos, porque nos habla del madero. Y si fue al madero, escucha bien esto, estamos hablando de un sacrificio sin precedentes. En el Antiguo Testamento, que es un reflejo o un espejo que refleja el significado de la cruz, el cuerpo de un criminal quedaba colgado en el madero hasta la caída del sol.
Cuando leemos el libro de Deuteronomio, el capítulo 21, versículos 22 al 23, allí Moisés, antes de irse con el Padre Celestial, antes de ser llamado por Dios, estableciendo y recordándole a la nueva generación, a esa generación de conquista, muchas de las cosas que necesitaban conocer de parte de él, les está hablando cómo la gente necesitaba, o la gente cuando era castigada, el criminal que iba a una cruz no podía pasar la noche allí, porque si pasaba la noche en el madero, la tierra prometida quedaba contaminada. La cruz, los pecados de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, fueron cargadas sobre el Señor Jesús. Y es ahí entonces cuando Pablo, al escribir a la iglesia de Colosenses en el capítulo 2, mis queridos hermanos, el versículo 14 nos dice que allá en la cruz fueron anuladas el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era que contraria, quitándola de en medio y clavándola donde en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es que la cruz era un lugar de maldición, y toda maldición que había sobre tu vida y sobre mi vida fue llevada por Cristo en la cruz del Calvario. Por eso tú y yo somos libres al conocer al Señor. Somos libres al tener a Cristo en nuestro corazón, y somos llamados a mantenernos para el Señor, mis queridos hermanos. Escucha esto: lo que fuiste antes ya no lo eres. Lo que hoy eres, y si has fallado al Señor, tus pecados están perdonados. Los futuros también fueron llevados a la cruz del Calvario, pero no hay libertad para nosotros seguir pecando. En segundo lugar, Él fue nuestro sustituto voluntario a fin de dar muerte al pecado y justificarnos por la fe. Dio muerte al pecado. Esto hay que saberlo entender. No quiere decir que en nuestra naturaleza humana no tengamos que combatir contra nuestras pasiones. De hecho, el apóstol, cuando inicia, mis queridos hermanos, en el versículo 11 dice: yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque siempre hay deseos, hay cosas que queremos hacer, pero Cristo da muerte al pecado en el sentido que todo aquel que le conoce, mis queridos, pasa de muerte a vida, y entonces se libra la batalla grande, porque aunque nuestros miembros quieren muchas veces en la carne rendirse a las tentaciones y seguir pecando, la palabra nos dice que hemos sido liberados. Es la gran liberación del pecado. El creyente es libre de la vida de pecado, y por lo tanto tiene que saber guardarse para el Señor, manteniendo límites y aprendiendo a decir no frente a la tentación, sabiendo que ya no estamos solos y que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. He ahí la diferencia. Cuando no teníamos al Señor, el pecado se enseñoreaba de nosotros. Pero ahora que bajo la gracia tenemos a Cristo en nuestras vidas, si alguno de nosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y tenemos la oportunidad, mis amados, para pedir perdón y ser restaurados a la comunión con el Señor. El Señor tiene esa gran misericordia de limpiarnos con su sangre preciosa de todo pecado y de toda maldad. Es como dice Selwyn, un gran teólogo, dijo: habiendo dejado de pecar o habiendo abandonado los pecados. Siempre que el enemigo quiera acusarte, te va a tentar para que tú caigas. La tentación siempre va a estar a la puerta. Las situaciones siempre se van a presentar, pero también es verdad que si nosotros nos mantenemos en comunión con el Señor, nuestra vida ya no le pertenece al pecado. La gracia es libertad para vivir, no para pecar.
La gracia es para que tú y yo nos acerquemos al Señor y pidamos perdón por aquellos pecados que están consentidos en nuestra vida y le pidamos al Espíritu Santo que los trate para que, siendo ministrados por el Señor en nuestros corazones, amado hermano, amada iglesia, podamos ser libres de toda atadura y de todas aquellas cosas que muchas veces desvían nuestra atención y nuestra mirada del Señor y del propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Aquellos que no conocen a Cristo, venir al Señor es venir y conocer a aquel que en la cruz del Calvario perdonó nuestros pecados, aquel que en la cruz del Calvario pagó por ti y por mí, y tener una vida nueva, una vida totalmente diferente, donde tu vida, aunque sigas luchando con algunas áreas pecaminosas o algunas áreas erosionadas, porque nos habituamos a hacer lo malo, entonces Dios nos va a enseñar a hacer el bien y nosotros vamos a tener el control. ¿En qué sentido? En que podemos ir al Señor y Él controla nuestras vidas. El control de Dios sobre nosotros es mantener un control en nuestras pasiones, en nuestros deseos, en nuestras ataduras que Dios las va liberando, va rompiendo por causa de la vida de Cristo en nosotros. Se va formando su carácter y entonces ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es en ese sentido en que tú entregas el control al Señor y allí tú puedes también tener el dominio propio que el Espíritu Santo de Dios nos da para que tú puedas decir en un momento dado no, y muchas veces ya aquellas cosas que antes te dominaban no te van a dominar. Muertos al pecado para no vivir en pecado. El que fornicaba, no fornique más. El que adulteraba, no adultere más. Tú puedes dejar el adulterio, la fornicación, tú puedes dejar la mentira, la ira, someterla al señorío de Cristo, y en ese sentido el Señor te dará el control que necesitas para que tú puedas seguir agradándole a Él. Pero no solamente es dejar de hacer, sino vivir a la justicia. Romanos 5:1 nos dice a nosotros: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él llevó nuestra condena. ¿Escuchas? Estábamos condenados. Nosotros no éramos personas que mereciéramos lo que hoy tenemos como iglesia, como cristianos. Nuestra vida era una vida, mis queridos hermanos, como la vida de aquellos en este momento que no han conocido al Señor, que rechazan el Evangelio. Tú, amigo que me escuchas, estás condenado. ¿Pero por qué estás condenado? Estás condenado por tu pecado. Estás condenado porque la Biblia dice que el que recibe a Cristo tiene vida eterna, pero el que no tiene a Cristo vendrá a condenación. Es sencillo. Pero al venir a Cristo, Él nos declara justos. La justificación es la equidad del carácter de Dios en nosotros. Ya no estamos nosotros solos, sino que el Señor ha obrado y nos enseña, mis queridos, que el castigo de nuestra paz fue sobre el Señor Jesucristo. El acta que había contra nosotros, como lo leímos en Colosenses 2, allí es acta de decretos, de señalamientos. Ese prontuario fue borrado, y si tú recibes a Cristo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y en tu vida, el Padre te ve como una persona perfecta, pero sigue trabajando la santificación en nuestras vidas. Él nos otorgó, y nos dice el apóstol Pedro, que esa obra del Señor no solamente nos dijo a nosotros que nos iba a dar la justificación, sino que nos dice: por cuya herida fuisteis sanados. Nos otorgó sanidad. Es la gran restauración de la santidad en nuestra vida. Y aquí en el original encontramos, mis queridos hermanos, que era la herida, y esa herida significa moretón. Se utilizó ese término. Era una enorme magulladura levantada en las espaldas del esclavo por los latigazos recibidos. Y por eso aquí Pedro no deja pasar por alto para decirnos: por cuya herida fuisteis sanados.
Las almas de los hombres contaminadas y enfermas por el pecado son sanadas por nuestro sustituto. Y las heridas de Jesús son maravillosamente hermosas para traernos a nosotros todo lo que hoy nosotros disfrutamos. Su espalda fue lacerada por los soldados romanos, su cabeza recibió la incrustación de una corona de espinas, sus manos y sus pies fueron traspasados por los clavos que los soldados incrustaron allí cuando le clavaron en el madero. Mis hermanos, y de su costado la lanza del soldado abrió el cuerpo de Jesús también para decir que de allí brotó agua y sangre. Ahora surge el conflicto, surge la polémica. ¿En qué sentido fuimos sanados? Y algunos dicen es sanidad emocional y espiritual, pero no física. Otros dicen es sanidad física. Pues mis queridos, creo que hay una sanidad integral en la vida del hombre. Conocer a Cristo, primero que todo, nos quita la enfermedad del pecado. Entonces el Señor nos trae a nosotros una sanidad que es espiritual. Al traer sanidad, nos trae salvación y nos trae, mis queridos hermanos, a nuestra alma la sanidad, porque el pecado es una enfermedad que no quita ningún hombre aquí en la tierra. El pecado es una enfermedad que solamente la sangre de Jesucristo la puede quitar. Solamente por la herida del Señor hemos sido sanos del pecado y la maldad. Dime cuántas veces te has hecho propósitos y quizás has logrado cosas a través de tu fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad no da salvación. La fuerza de voluntad puede hacer un cambio que es transitorio aquí en la tierra, pero cuando el Señor viene a nuestra vida, entonces somos muertos al pecado y hay sanidad para nuestra alma y hay comunión con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a darnos esa oportunidad, esa reconciliación con Dios el Padre, porque cuando uno llega a un estado de estar hasta muerto espiritualmente y conoce al Señor, conoce la vida, uno es sanado, uno es liberado de algo que estábamos viviendo, pero que ya el Padre, a través del Señor Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo, cuando nos predicaron la palabra, trajo a nuestra alma el entendimiento entenebrecido, la iluminación de Dios en el entendimiento entenebrecido, nos dio a nosotros, mis queridos hermanos, sanidad, y entonces lo que antes aborrecíamos, que eran las cosas de Dios, ya ahora las amamos, y lo que antes amábamos, ahora empezamos a aborrecerlo, y si no lo aborrecemos, luchamos porque no queremos ofender al Dios del cielo que nos ha dado vida, esa vida maravillosa que solamente Él puede darnos. ¡Qué maravillosa sanidad! La sanidad de nuestra alma. El saber que cuando terminemos nuestro peregrinaje aquí en la tierra, cuando ya dejemos de ser extranjeros acá, nos iremos a morar, porque Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y preparo lugar para ustedes, vendré otra vez para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero asimismo, mis queridos hermanos y amigos, también el Señor ha traído para nosotros la sanidad física, humanidad enferma. Los evangelios nos relatan historias impresionantes, riquísimas, de hombres que fueron liberados de demonios, de personas que fueron sanadas después de haber invertido todo lo que tenían en médicos sin haber logrado nada, de gente que fue restaurada en lo más profundo de su vida, gente que estaba atada a las riquezas, a la avaricia, y fueron sanadas por el Señor. Y la iglesia en Jerusalén nos enseña a nosotros que hubo momentos en los cuales los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, sanaban gente de una manera tal que el pueblo estaba impactado
y despertaba el celo de los dirigentes, de los escribas y fariseos, porque ellos estaban haciendo cosas que antes no se veían. Fueron sanados los cojos, fueron sanados los ciegos, y la gente estaba realmente impactada con el ministerio de la iglesia. La sanidad divina es una realidad, aunque haya gente que abrace la cesación. Es decir, es una doctrina que nos dice que este tiempo no es un tiempo para orar por enfermos, que no es un tiempo para la ministración con señales, milagros, maravillas y prodigios, que no es el tiempo para ministrar como antes, porque ya ese tiempo pasó, pero la Escritura no nos está enseñando eso de esa manera, y nosotros sabemos, mi hermano, que hoy más que nunca se necesita que la iglesia sea revestida con el poder del Espíritu Santo, para que no solamente predique el Evangelio y vengan muchas almas a los pies de Jesucristo, sino también para que con el nombre del Señor como el sustituto nuestro, aparte de predicarle como el Señor y Salvador, también nosotros ministremos la sanidad divina a los que tienen cáncer, a los que tienen problemas renales, a los que tienen problemas emocionales, psicológicos, y que la gente pueda vivir de tal manera que puedan recibir esa sanidad. Cuando Santiago escribe su pequeña carta de 5 capítulos, en el verso 16 nos exhorta a orar los unos por los otros para que seamos sanados. Este privilegio de la manifestación del poder de Dios lo hemos visto operando de acuerdo a la voluntad de Dios en un sinnúmero de personas que han perdido la esperanza porque los dictámenes médicos son concluyentes, porque los médicos llegan a un punto límite, pero el poder de Dios para sanar no tiene límites. El poder de Dios para sanar trasciende, va más allá de nuestra capacidad humana y de nuestra capacidad que nosotros muchas veces Dios nos la ha dado para poder hacer cosas. Creo, mis hermanos, firmemente, cuando el apóstol Pedro escribe que por su llaga hemos sido nosotros curados, creo en la sanidad emocional, sanidad de la culpa, sanidad de una cantidad de situaciones, porque Él es el único que trae paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Él nos da su paz, nos da su perdón. Y mira, no hay una cosa más hermosa para nosotros que emocionalmente, en medio de esos tiempos de ansiedad, de angustia, de desesperación que vienen a nuestra vida, nosotros podamos descansar en el Señor, y al hacerlo nos invade su gran paz. En estos días escuchaba de alguien que llevaba días en oración, desesperado, y de pronto un día se levanta, se sienta y solamente dijo: Padre, ayúdame. Y empezó a llorar, y lloró un buen rato allí en la presencia del Señor. Y dice que luego la paz de Dios invadió su alma. ¿Sabe qué necesita este mundo convulsionado? Que el Espíritu de Dios ministre al espíritu, a la mente, al corazón, a las emociones de la gente, y que la gente pueda liberar perdón y tener paz, la paz de Cristo. La gente está cargada y no ha recibido esa sanidad emocional porque la gente muchas veces no perdona, porque muchas veces nos cargamos de amargura, de resentimiento, de preocupaciones y de ansiedad, cuando el Señor ha dicho: venid a mí todo aquel que esté trabajado y cargado, y yo lo voy a hacer descansar. Y no hay alguien que pueda darte el alivio a todas tus inquietudes como lo hace el Señor. La verdad, mis hermanos y amigos, estamos llamados no de aquella época. El llamado viene desde el tiempo en que Cristo pagó en la cruz del Calvario, llevó todas nuestras situaciones, y Él nos ha prometido, y la palabra es verdad. El Señor
Señor es el mismo, es inmutable, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y nos está diciendo que cuando nos acercamos a Él, en medio de todas las tormentas, aunque las circunstancias muchas veces tú no veas que cambien, lo importante es que en nuestro corazón mantengamos una relación correcta con el Señor y que haya paz en nuestra vida. ¿Por qué te cargas de esa manera? ¿Por qué te angustias así? Ven a Él y descansa. Descansa en las manos de aquel que es el único que puede darnos el alivio y el descanso que estamos necesitando. Tiempos difíciles como estos, y nuestro sustituto amado nos está diciendo: vengan a mí, no hay otro, tú mismo no te puedes dar descanso, puedes practicar cosas, amigo, meditación trascendental, yoga, pero eso no va a dar la paz que produce el hecho de saber que eres perdonado por Dios de todos tus pecados cuando lo aceptas, cuando te arrepientes y te conviertes a Él y empiezas a estudiar la palabra, y que esta paz maravillosa que viene de Él es lo que más necesitamos nosotros en este tiempo tan difícil, convulsionado. Solo la paz de Dios nos va a ayudar para seguir hacia adelante, y su ayuda es lo que tú y yo necesitamos. Nuestro sustituto nos rescató y trajo a Él. Este texto es maravilloso. Estábamos como ovejas descarriadas. Yo recibí a mi Cristo hace muchos años. Nunca, jamás, desde que le conocí, di un paso atrás, ni lo he dado ni lo daré para decir que dejaré a mi Cristo. En medio de tantas luchas, de tantas cosas, jamás en mi mente, en mi pensamiento pasó el hecho de expresar que estaba mejor sin Él que con Él. Siempre estamos mejor con Él. Ahora Pedro está hablando de un descarrío, no de aquellos que conocieron a Cristo y le dejaron, sino de ovejas que nunca le han conocido. Y es posible que uno que otro esté por allí, que abandonó al Señor en medio de su lucha, en medio de la prueba que has tenido, pero es tiempo de que vuelvas a Él. Y aquí Él está hablándonos y nos dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Le está hablando a los hermanos que están sufriendo. Hermanito, tú que estás sufriendo, eras como oveja descarriada. Eras como una oveja que saltó el redil y se perdió y se extravió, cosa que es muy normal en las ovejas, hablando del animalito. Y nosotros, hermanos míos, cuando hacemos esto, trayendo la ilustración de la oveja a nuestras vidas como ovejas de Dios, y caminamos de un lado para otro y divagamos, nos extraviamos. Quizás tú has ido de un lugar a otro, has caminado de un lugar a otro buscando ayuda, buscando sustento, y no lo has encontrado. ¿Y por qué no lo has encontrado en medio de tus luchas y problemas? Porque quizás no has ido al lugar correcto. No estoy hablándote del hombre, no estoy hablándote de una iglesia, no estoy hablándote de una congregación. Te estoy hablando de una persona especial, de aquel que en la cruz te dio la vida, te dio la salvación, la oportunidad que le conozcas. Nuestro gran sustituto. Y aquí el apóstol nos está diciendo: erais, pero ahora habéis vuelto. ¿A quién? Al pastor. ¿Y qué hace el pastor? ¿Qué es Cristo? Nos alimenta, nos conduce. Día a día tu alma le da el alimento que tú necesitas a través de su palabra. Nos guía con su cayado.
nos está mostrando el camino correcto, nos dice es por acá que debes conducirte, es por acá. Y cuando tú no entiendes, entonces con el cayado, que es un bastón, te coge con la parte que está doblada y te atrae por el cuello para que no te salgas de él, para que te mantengas dependiendo de él como ese pastor maravilloso que te cuida, que te alimenta, que le enseña a usted a escuchar su voz y que me enseña a mí a que yo escuche su voz, que nos lleva, mis queridos hermanos, a pastos verdes, y que el Salmo 23, que es el salmo por excelencia para hablarnos del pastor, nos dice que Él es el pastor, que nada nos faltará, que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo te pastoreará. ¿Sabe qué necesitamos muchas veces nosotros como iglesia? Ir a los brazos de nuestro pastor, mis queridos hermanos, reposar en él y dejar que él pastoree nuestras almas. Ten tiempo a solas con tu Dios para que te pastoree. Ten tiempo a solas con el Señor para que él siga llenando tu alma como él quiere hacerlo. Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero también el Señor aquí a través de Pedro nos dice que no solamente Cristo es el pastor a quien hemos llegado, sino que también es el obispo de nuestras almas. Y cuando habla del obispo, está hablando de una protección especial. Los obispos eran los sobrevedores del rebaño, que estaban dándose cuenta de cada uno de los detalles de cada oveja. Y nadie, mis queridos hermanos, puede llegar a ser el obispo de nuestras almas, el pastor que está por sobre nosotros, el sobrevedor para protegerte a ti, como lo hace el Señor Jesucristo. Cristo nuestro sustituto. En conclusión, quiero decirte, las heridas de Dios por nosotros es algo supremamente precioso. Nuestro sustituto ha sido herido y molido por nuestros pecados, y el castigo por nuestra paz fue sobre él, dándonos perdón de nuestros pecados y una vida nueva. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que Dios te fortalezca y que cada día sea nuestra mirada y nuestro corazón atraído hacia aquel que ya pagó y que hoy nos está diciendo que somos su novia, la iglesia de Cristo. Amén.